Le damos la bienvenida a todos los que están en este lugar, a los que nos ven en línea, a los que se conectan con nosotros cada servicio. Gracias por estar ahí. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Mi tema en esta noche, miércoles de recarga, es nuestra herencia espiritual. Diga conmigo, tenemos una herencia. Dios es un Dios generacional, tanto así que cuando Él se presenta a nosotros, o cuando Jesús nos introduce a la divinidad de Dios, lo presenta como un padre. Lo presenta, pudo haberlo presentado como se llamó en el Antiguo Testamento: Jehová Dios de los ejércitos, Jehová, Jireh, Rafa, todos los demás nombres que demuestran el carácter de Dios. Pero cuando Dios, o cuando Jesús decide introducir una nueva relación que tendrá el hombre con el cielo, con el Padre, con la divinidad, lo manifiesta y lo revela como un padre. Porque es de la única manera que el hombre puede tener una herencia. La creación no recibe herencia. Los hijos son los que reciben la herencia. Y el libro de Romanos nos deja claro a nosotros que Jesús nos hizo coherederos con Cristo. Hoy no voy a hablar de la herencia que recibimos como hijos de Dios por la herencia de Jesús. Quizás eso lo toco en otra ocasión. Quiero enfocarme más en una herencia que es pre-ley y pre-Jesús. Y es la herencia que Dios nos delegó a nosotros, o nos dejó a nosotros a través del padre de la fe, Abraham. Génesis capítulo 28, verso 1 al 4. Voy a leer 4 versos diferentes y entro a la palabra o a los puntos que tengo. O 4 citas, no versos. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí una mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y Dios omnipotente te bendiga, mire esto bien, y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé, verso 4, y te dé la bendición de Abraham. Aquí no está hablando de la bendición de Dios para mí o la bendición de Jesús para mí, sino una transferencia de bendición. Lo que le tocaba a Abraham, o lo que Dios le prometió a Abraham, ahora Dios se lo está transfiriendo a los hijos, en este caso al hijo de Abraham. La bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, o sea que no solamente lo heredaría la simiente directa de Abraham, que es Isaac, sino que también lo recibirían o le heredarían la descendencia entera, para que los herederos de la tierra en que moras, para que heredes, la tierra en que moras y que Dios dio a Abraham. Obviamente, aquí estamos viendo la promesa que Dios le está dando a una segunda generación, que es la generación de Abraham, y después le da la promesa a las próximas generaciones de esa familia, que son los descendientes de Isaac. Ahora, pensando en esto, cómo Dios bendice a Isaac y le dice que todo lo que está en la tierra que Dios le dio a Abraham viene a ser tuyo, de tu descendencia, y Dios le dice: te pido que te multipliques, o te bendigo para que te multipliques, o te bendigo para que fructifiques, te bendigo para que seas grande en medio de todos los pueblos. Ahora en Gálatas 3:9, porque podemos hacer el argumento, algunos pueden hacer el argumento: bueno, pastor, este asunto fue simplemente para Abraham y para Isaac. Pero mire lo que dice Pablo en Gálatas 3:9. Aquí ya no le está hablando a los hijos de Abraham de linaje, pues los Gálatas no eran judíos, los Gálatas eran gentiles, eran griegos. Dice lo siguiente: de modo que todos los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Mire esa palabra. Así que si usted mira toda la trayectoria de Abraham, desde Génesis 11 o 10 por ahí hasta el final de Génesis, lo que pasó con Isaac, lo que pasó con Jacob, lo que pasó con Abraham, y todas las bendiciones que vinieron cayendo sobre este hombre, las promesas que Dios le dio a una persona a quien el mismo Dios llamó el Padre
a Abraham, ahora Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, le revela a la iglesia, directamente a los Gálatas, pero habla a todos los que son de la fe. Estos son bendecidos con la bendición, o como el creyente Abraham. O sea que la bendición de Abraham, lo que Dios le prometió a Abraham, usted y yo en el 2023 tenemos acceso a ella por medio de la fe. ¿Cuántos tienen fe? Y no hace falta mega fe, ni una fe grande. Hace falta la fe de un grano de mostaza. Tú simplemente creer que Dios es y que Dios en Dios hay, y que Él es el galardonador de los que le diligentemente. Y ahora tú automáticamente entras en varios legados, pero uno de ellos, muy poderoso, el legado de Abraham. Si brinca al verso 13, dice lo siguiente, 13 y 14 de ese mismo capítulo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Bien, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús, ¿en quién? Para que en Cristo Jesús, no por otro, no por la glorificación de Abraham, no por la glorificación de Isaac, como pudieran hacer algunos judaizantes, que niegan la soberanía y la deidad de Jesucristo, y todo lo hacen a través del pacto abrámico. Aquí no nos habla de un pacto abrámico que está separado de Jesús. Por lo tanto, todo el concepto de que todo es el padre Abraham y todo, y que Jesús está completamente en otro lado porque Abraham era el amigo de Dios, todo eso está a un lado, porque como único, usted y yo, boricua, dominicano, mexicano, salvadoreño, hondureño, americano, africano y aún hasta judío, tenemos acceso al pacto que Dios hizo con Abraham, es a través de aquel que fue colgado en un madero. Lo opuesto a eso es maldito. Pero en Cristo, Él dice, dice, Él nos quitó o nos redimió de la maldición de la ley, porque Él mismo se convirtió en maldición. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Wow. ¿Quién pagó el precio? No Abraham, Jesús. Jesús pagó el precio. En la cruz Jesús mató la maldición, y en la cruz Jesús liberó la bendición. Cuando Jesús se convirtió pecado en aquel madero y se convirtió en maldición en aquel madero, hizo el espectáculo, a la vergüenza pública de morir la forma que Él murió, ese día dio acceso, diga conmigo acceso. No es una herencia automática, es una herencia a la cual tú accedes, y accedes por dos medios. Número uno, reconocer a Jesús como Señor y Salvador, y número dos, por una vida de fe. Son las únicas dos condiciones que encontramos en estos capítulos que te he leído en el libro de Génesis. La primera nos habla de la condición de la fe, y en la segunda nos habla de la condición de tener a Jesús en tu corazón, que es el pasaporte a la bendición. Ahora, Isaías 51, si va a ir conmigo. Isaías 51. Y luego entre mis puntos. Verso 1 al 2. Dice: oídme, los que seguís justicias, o la justicia, y los que buscáis a Jehová. Aquí se levantaron dos criterios más. Los primeros dos criterios eran ¿cuál? Tener a Jesús como tu corazón y la fe, ¿cierto? Fueron los primeros dos criterios que le di. Seguir a Jesús, o amar a Jesús, o retener a Jesús, que es el acceso, y lo recibes por la fe. Aquí ahora te está dando, y lo va a leer ahora mismo, ahora te está dando otro criterio. Sigue la justicia. Busca a Jehová. Sigue la justicia. Busca a Jehová. Mirad la piedra de donde fuisteis cortado. En otras palabras, mira la simiente de donde saliste. Escucha bien.
Porque para poder yo entender mi herencia espiritual en múltiples lugares, de parte de Dios, de parte de Jesús, de parte de los heraldos de la fe, los hombres, los héroes de la fe, a quien Dios le dio promesas y yo las puedo recibir ahora por medio de la sangre de Jesucristo. Yo tengo que ver, Isaías proféticamente está diciendo, mira la cantera de donde saliste. Que tú no puedes reconocer la herencia a que menos que reconozca de dónde viene la herencia. ¿Por qué esto sucede? Mira la cantera de donde saliste, de donde fuisteis cortados. El hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, por cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ahora nos da otro criterio para poder acogernos a la herencia de nuestro padre Abraham. Entrar por medio de Jesucristo. Entrar por medio de la fe. Seguir la justicia de Abraham, que es por medio de la fe. Y ser un buscador de nuestro Señor Jesucristo. Ser un buscador de Dios. Esas cosas me dan acceso libre a lo que Dios le prometió a Abraham. Bueno, en esta pequeña y corta introducción te estoy dejando saber cómo es la forma en la cual tú puedes moverte hacia una herencia espiritual que va más allá del legado que te pudieron haber dejado hasta tus padres terrenales aquí en la tierra, sino que va mucho más allá de eso, una herencia espiritual. Sin embargo, el no saber a qué tengo acceso me impide también recibirlo, porque si tengo que tener fe para recibirlo, tengo fe para recibir ¿qué? ¿De qué se trata mi herencia espiritual? ¿De qué se trata la herencia que Dios le dio a Abraham? Yo solamente voy a tocar algunas en esta noche para que tú sepas más bien a qué tú tienes libre acceso si cumples los 4 criterios: Jesús, la fe, la justicia y buscar a Jehová. El primer acceso que te da la herencia que nuestro padre Abraham nos ha dejado es el acceso a una relación con Dios. Escucha bien, una relación con Dios. No voy a empezar por la bendición, no voy a empezar por yo bendigo a quien te bendice, maldigo a los que te maldice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todo eso está maravilloso. Pero todo estriba, todo parte de la premisa de que el hombre tiene que tener primero una relación con Dios. Antes de que Abraham se le llamara el padre de la fe, antes de que Abraham se le llamara bendito, antes de que Abraham se le llamara cualquier cosa, primero, dice el libro de Santiago, fue llamado amigo de Dios. La palabra amigo implica amistad o implica relación. ¿Okay? Este pacto tiene que estar basado en un pacto de relación. La ley no es basada en un pacto de relación. La ley es basada en un pacto de una extrema obediencia imposible de cumplir según la carne. Imposible, el mismo Pablo lo dijo. Él dijo que era irreprensible en cuanto a la ley. Dijo, en cuanto a la carne cumplirla es imposible. Pero en Cristo Jesús podemos cumplir aún con esa ley que Dios le dio a Moisés. Amén. Pero el pacto que Dios hizo con Abraham, que fue antes del pacto que hizo con Moisés, fue un pacto que se formó en relación, era relacional. No era ve tú y dile al pueblo, No era tú, ve y haz aquello y si no mueres, y haz aquello otro, o si no te va a ir mal. No, fue un pacto totalmente diferente. Fue un pacto basado en un encuentro personal con Dios, en un hombre que ni siquiera creía en Dios. Un hombre que era politeísta, un hombre que no conocía quién era el Señor Jesús, el Señor quien se le reveló, y aún Jesús que también se le reveló a través de Melquisedec. Y simplemente Dios cautivó su corazón en una relación y lo hizo su amigo. Dios hace pacto con gente que está en amistad con Él. Hay diferentes pactos en la Biblia. Estamos hablando del pacto abrámico. Hay un pacto mosaico, hay un pacto davídico, que es el pacto que Dios hizo con David. ¿Okay? El pacto davídico es muy similar al pacto abrámico, porque David decía, amístate a sí mismo con el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Un pacto basado en una relación.
¿Qué fue lo que hizo la fe? ¿Por qué la fe de Abraham se convirtió en una fe tan tremenda? No fue porque movió montañas. Es más, le digo más, Moisés tuvo el privilegio de por su fe dividir un mar. Abraham nunca dividió un mar. Nunca dividió un mar. Pero Abraham se convirtió en el padre de la fe por una simple y sencilla razón. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue algo que Moisés no experimentó. De hecho, cuando Moisés está corriendo con el pueblo y Faraón y su gente atrás, llega frente al Mar Rojo y dice: ¡Ea! Y ahora va donde Dios y le dice: nos sacaste de Egipto para dejarnos morir frente a este mar. Y Dios tuvo que decirle: tranquilo, Moisés, aguántate, demasiado temperamental. Búscate un bastón o una vara y divide esos mares. Ok. Moisés creyó en Dios siguiendo instrucciones. Abraham creyó en Dios teniendo relación. Porque había algo que Abraham quería hacer, que él encontró en Dios. Él encontró en Dios un padre. Y no había nada más en este mundo que quisiera Abraham. Tenía plata, tenía oro, tenía mujer, tenía siervos, tenía todo lo que un hombre pudiera desear en lo natural. Y sin embargo Abraham decía: estoy incompleto porque no tengo hijo. Y se encontró con el Dios que trató al hombre como un padre. Y ese padre le prometió: te voy a hacer a ti un padre también. Y Abraham dijo: me quiero relacionar contigo. Esa fue la grandeza de la fe de Abraham. El entender que el hombre podía tener una comunión con Dios, podía tener una relación con Dios. En el nuevo pacto lo vemos a través de Jesucristo haciendo camino para nosotros a través de la sangre de Jesús, para que podamos entrar al trono de su gracia y relacionarnos con Dios. Fue el Dios que vino a manifestarle a sus discípulos. Jesús vino a manifestarse a sus discípulos y ahora le habla de un Dios diferente. Ellos todos se criaron en un sistema muy religioso, muy estricto, donde Dios estaba allá lejos, donde nadie podía cruzar la cortina más que una persona especial, una vez al año y con una ofrenda especial para que no muriera. Por lo tanto, el hombre siempre experimentó a un Dios de afuera, nunca experimentó a un Dios de adentro. Y ahora Jesús se presenta a estos hombres que están acostumbrados a quedarse afuera del cuarto y le dice: ustedes, cuando quieran relación con el Padre, entren al cuarto en secreto. Mire la terminología, porque quiero que me atienda muy bien. ¿Ok? ¿Cómo se llamaba el lugar en el tabernáculo de Moisés, en la ley de Moisés, donde el arca del pacto habitaba y donde nadie pudiera entrar? El lugar secreto o el lugar santísimo. Ahí nadie entraba. Ahora Jesús se le manifiesta a sus discípulos y le dice: entren al cuarto donde siempre le han dicho que no pueden entrar. Y ahí vuestro Padre, que está en secreto, no solamente va a escuchar su oración, sino que te va a recompensar herencia. Te va a recompensar por causa de la relación que tienes con Él. ¿Me entendieron? De eso puede ser un mensaje por sí solo. Pero el primer beneficio que recibimos de nuestra relación con Abraham o de nuestro padre Abraham es tener un acceso a una relación con Dios. La palabra clave en este servicio será la palabra acceso. Porque no puedo decir que tienes relación, tengo que decir que tienes acceso. Todos tienen acceso, pero no todos tienen. Gracias por ayudarme. Lo próximo que la herencia espiritual que recibo de Abraham me otorga y me da es que tengo acceso a un pacto que fue establecido por Dios y no por los hombres. La grandeza de esa declaración que acabo de hacer es que el pacto que tengo con Dios es un pacto que no puede fallar porque yo no me lo inventé. El único ser perfecto, Dios,
crea un convenio, crea un pacto, crea una promesa para hombres que le sirven, hombres y mujeres que van a someterse a él, y fue establecido por él. Dios nunca fue a Abraham y le dijo a Abraham: haz pacto conmigo. Dios fue y se le reveló a Abraham y le dijo: yo soy el Dios, yo soy el Todopoderoso, y anda delante de mí y sé perfecto, y yo pondré sobre ti un pacto, y ese pacto será entre tú y yo. Ahí no hubo opción. Ahí no fue yo presentarme a Víctor y decirle: Víctor, tengo un negocio para ti. Y este negocio es, si tú quieres, ¿verdad? No estás obligado, pero mira, si tú llenas todos estos requisitos, este es mi negocio contigo. Tú haces esto o tú me pagas esto y yo entonces te intercambio y hago esto. ¿Ves? Si estás de acuerdo, fírmalo, y si no estás de acuerdo, no hay ningún problema. Paso al otro. ¿Okay? Pero eso no fue lo que Dios hizo. Dios fue donde Abraham y le dijo, primero dijo del saque: hey, yo soy el Todopoderoso, yo soy tu Dios, y mejor es que delante de mí camines con rectitud. Y yo que te estoy diciendo eso, estoy haciendo un pacto entre tú y yo. No te estoy dando opción. ¿Okay? Porque tú, parte del pacto, vas a fallar. O sea, Dios no podía confiar el pacto que hacía con el hombre 50 y 50. Porque el 50% que le tocaba al hombre no lo iba a cumplir. Por eso Hebreos dice: no pudiendo jurar por nadie más, juró por él. Porque él no podía decir: ah, no, yo confío que Víctor va a cumplir. ¿Por qué? Porque tengo su firma. ¿Ves? Aquí, ¿cuánta gente confirma? No cumple. ¿Cuánta gente confirma? No cumple. Así que Dios tiene que decir: no puedo confiar en que Víctor, perdona Víctor, te estoy usando tanto hoy, pero no puedo confiar que Víctor, porque me firme el documento, va a cumplir. Porque ¿qué si no es un hombre de palabra? ¿O qué si se arrepiente? Pero yo no soy hombre para arrepentirme, tampoco soy hijo de hombre para mentir. Por lo tanto, por la inmutabilidad de mi propio consejo, juro por mí mismo cumplir lo que dije. Esa es la grandeza del pacto que Dios hizo con Abraham, al cual yo tengo acceso por medio de la fe, por medio de Jesús. Tengo acceso a un pacto que no depende de mí, depende de Dios. Un pacto que yo sé que mi Dios no va a cambiar en su promesa. Que cada vez que yo toco la puerta, Él dijo: yo te voy a abrir, entra. Que cada vez que yo digo perdóname, me arrepiento, Él me perdona. Que cada vez que yo oro, Él me contesta. Que cada vez que yo alabo y adoro, Él lo recibe. Porque es inmutable. No cambia. No cambia. Porque es el pacto que Dios hace con el hombre a través del pacto que hizo con Abraham. Porque si hay algo que caracteriza a Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de David y el Dios de Jesús y aún el Dios de Pablo, es que siempre fue un Dios de pactos con los hombres. Pactos con los hombres. Y ese pacto es lo que asegura tu bendición. Es lo que asegura tu salvación. Es más, como si la garantía, escuche, ¿están listos para esto? Gracias, Espíritu. ¿Están listos para esto? Como si la garantía de su propia palabra no fuera suficiente. Después que el hombre redimido le dice al hombre: te voy a dar una garantía más. La garantía será las arras de mi espíritu, el sello de mi Espíritu Santo. Mientras mi Espíritu Santo esté en la tierra, no hay forma que yo te pueda fallar. Qué poderoso es Dios. Qué clase de compromiso tiene Dios con nosotros y cómo nos debemos a ese compromiso. Ese pacto cambia quién tú eres. Te cambia de un simple Abraham a un Abraham. De alguien que no puede tener hijos a uno que ahora tiene la tierra entera. Porque todos, por medio de la fe, tenemos acceso a ser hijos de Abraham. Santo Jesús. Ese pacto se estableció y se afirmó aún más cuando nuestro precioso Jesucristo derramó su sangre. Ahora ya no era solamente la palabra y el voto a Abraham.
no solamente el Espíritu Santo, sino ahora la sangre de Cristo lo avala y lo confirma. Esa sangre o ese pacto que tenemos con Abraham, nuestra herencia espiritual, nos da acceso a una prosperidad y multiplicación aún económica en nuestra vida. Usted escuchó el domingo a la pastora Paola hablar en uno de sus puntos acerca del pacto que Dios tiene con los diezmos y las ofrendas, y cómo cuando nosotros damos, recibimos, y todo lo demás que conlleva este pacto de la siembra y la cosecha. Y ella, muy acertado, habló acerca de personas que dicen: no, pero es que eso es en la ley, y se quieren escapar y esquivar de quizás un compromiso con el Señor, ¿ok? O un compromiso con ellos mismos de la siembra y la cosecha, diciendo: no, ya Cristo vino a quebrantar la ley, la Cristo es nuestra ley, ya no, estamos en gracia, ya eso no aplica. El problema es que aunque esa declaración es correcta, el pacto de bendición económica de diezmos y ofrendas no fue establecido por la ley. Fue un pacto establecido entre Dios y Abraham. Era parte del pacto abrámico que lo heredó el pacto mosaico. Por lo tanto, fue antes de la ley. Fue antes de cualquier cosa que Dios le diera a Moisés, pues ya Moisés ni siquiera existía. Pero aún así, este pacto de prosperidad económica, antes de que existiese diezmos, ofrendas, antes de que existiese misiones y alimentar al pobre y todo lo demás, ya Dios le estaba diciendo a Abraham: yo tengo un plan para el hombre. Porque cuando yo creé al hombre en el huerto del Edén, el hombre no le faltaba nada. La necesidad vino como consecuencia del pecado, porque Dios tuvo que sacar al hombre del lugar de su provisión. El lugar de la provisión era el huerto. Ahí no le faltaba nada al hombre. Tenía todo lo que le hacía falta. Todo era de él. Fructifícalo, multiplícalo, bendícelo, haz lo que te da la gana. Esto es tuyo. Yo solamente me quedo con un árbol. El resto es tuyo. O sea que desde el Génesis Dios está hablando. O desde el principio Dios está hablando y diciendo: siempre habrá algo que me reservo para mí. No me están oyendo. Desde el Génesis Dios está diciendo: hay algo que yo voy a consagrar como mío. No lo toques, porque todo lo demás es tuyo. Y te doy el poder para bendecirlo, para fructificarlo y para multiplicarlo. ¿Cómo terminó este señor Abraham? Terminó aún más rico. Dice: era riquísimo en ganado, en plata, en oro. Dice que tenía criados, que tenía gente, tenía 318 hombres que estaban en su servicio, nada más en su propia hacienda, en su propia casa. Y Abraham pasó por momentos difíciles. Pasó por momentos tan difíciles que su negocio, su empresa fue dividida por su mismo sobrino. Pero había algo que su sobrino no tenía. Imagínese, si usted ahora algo pasa y usted tiene que dividir 50% de todos sus bienes, y los bienes eran muchos. Y vino Lot y le dividió 50% de sus bienes, pero Lot no tenía algo que Abraham tenía. Lot fue y desperdició su parte de lo que Abraham le dio para sacárselo de encima. Pero Lot no tenía la bendición. Y como Lot no tenía la bendición, sin la bendición él lo perdió. Pero con la bendición, con lo poco que se quedó, porque se quedó con la peor parte del negocio. Dice la Biblia que se quedó con la peor parte de las tierras, la peor parte del negocio. Con la bendición, Abraham aún pudo multiplicarse y salir hacia adelante, porque tenía un pacto, un convenio de bendición económica sobre su vida, la cual pasó luego a su hijo Isaac. Y ahora ya, años más tarde, vemos a Isaac viviendo en un tiempo de una gran sequía. Sequía significaba cero frutos. Cero frutos significaba cero comida, hambruna. Un sistema económico que estribaba solamente y exclusivamente de la agricultura. Y seco. Seco todo. Pero dice la Biblia que aún en una gran sequía, Isaac prosperaba porque había aprendido a abrir pozos como su padre
a Abraham. Y allá venían los enemigos de Dios y le robaban el pozo a Isaac. Y Isaac se iba a otro lugar y había otro pozo. Y yo me preguntaba en una ocasión cómo es que Isaac no se enfrentó a esa gente y le dijo: dejen de abrir, dejen de robarme los pozos, hacer algo, vamos a pelear, vamos a una guerra o algo. Y yo entendí en mi corazón por el Espíritu Santo que había algo que nadie le podía quitar a Isaac. Y es que los enemigos le venían a robar los pozos porque no tenían la bendición para abrirlos. Pero él tenía un pacto y un convenio con Dios, que aún en la tierra más árida y más seca, Abraham excavaba y ahí encontraba agua. Excavaba y acá encontraba agua. Y de ahí nació una empresa. La empresa Isaac Abre Pozos. Porque hay gente que se hace rica en crisis económica. Y eso fue lo que hizo Isaac. Aprendió a convertirse en el hombre más rico de la tierra con la bendición de Dios cuando todos los demás se estaban empobreciendo. Por eso Isaac no peleó por los pozos como Abraham no peleó por la tierra. Es más, le dijo a Lot: escoge, tranquilo, que a mí, aunque me toque en esa peña, ahí voy a prosperar. Porque ya levantó su mano ante el rey de Sodoma, un enemigo, y le dijo: te juro ante Dios que nunca diré que la mano del hombre me ha prosperado. Porque todo proviene de Dios. Aleluya. Vamos, denle un aplauso al Señor por eso. La maldición trae pobreza, pero Cristo nos trae la bendición y la prosperidad. Dice la palabra, y les leo: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Me quedan 2 puntos más. Quiero que estén conmigo. Nuestra herencia espiritual nos da acceso a una vida protegida y una vida de victoria aún de nuestros peores enemigos. Fue una promesa que Dios le dio a Abraham: yo voy a maldecir al que te maldice. Y no estamos hablando de personas, no que tú vas ahora a decir: ve, yo sabía, esto es para la suegra. Tengo la mía aquí hoy, ten cuidado. Oye. No era para eso, porque tu lucha no es contra sangre y carne, pero hay demonios que operan detrás de gente en el trabajo, hay demonios que operan detrás de gente en familias, hay demonios que operan detrás de gente en cualquier lugar. Esos son los enemigos de Dios. La pobreza, la enfermedad, la maldición, esos son también enemigos de Dios. Y el pacto de Abraham me da a mí una vida protegida de eso. Yo voy a maldecir a los que te maldicen. La pobreza es una maldición. Te quiere venir a maldecir, Dios dice: yo la voy a maldecir por ti. Yo voy a maldecir lo que se venga en tu contra. Yo te voy a ofrecer protección. Te voy a traer protección a tu vida. Voy a traer protección a tu corazón por causa de un pacto que hice antes de que tú nacieras. Antes de que tú tuvieras ya ni en los pensamientos. Todavía tú no eras ni un pensamiento de hombres, era solamente un pensamiento de Dios. Y estaba reservado para miles de años más tarde. Y aún Dios estaba diciendo: voy a hacer un pacto contigo que va a afectar a mi hija y a mi hijo en el 2023, en el 2024, en el 2025 y hasta que esté vivo, hasta que muera o hasta que yo regrese por él. Y es que los voy a proteger y les voy a dar victoria. Cuando Abraham se tiene que mover a una batalla con sus enemigos, dice la Biblia que sus enemigos le quitaron todo. ¿Okay? Pero de noche a esos enemigos, los atacaron y le fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y allí Abraham recobró todos sus bienes. Y también a Lot, todavía estaba salvándole la vida a Lot, la bendición de Abraham.
su pariente, sus bienes, a las mujeres y a la demás gente. Escucha esto bien. Una persona con la bendición de Dios puede bendecir hasta los que no se merecen la bendición, por su conexión contigo. Yo he visto hijos inconversos, aún en mi propia familia, que están caminando en la nube de la bendición de sus padres y de sus abuelos. Y usted dice, ¿y cómo es eso, Señor? Su desobediencia. Hizo un pacto Dios que no puede ser revertido. Dios hizo un pacto con un hombre que le entregó su vida y dio su vida, toda su vida, para el servicio de su Señor. Y Dios le hizo un pacto y le dijo, tú te encargas de lo mío, yo me encargo de lo tuyo. Ese hombre quizás no está vivo ya y sus nietos quizás no lo conocieron nunca. Y ahí están ellos, caminando sobre la bendición que Dios puso con el pacto que hizo con sus antecedentes. Escucha esto, bendice la Biblia que la bendición y la maldición, pero en este caso estamos hablando de la bendición, cubrirá hasta la tercera y cuarta generación. Como mínimo. Como mínimo. Por eso es que es importante que tú asegures tu bendición, porque no es solamente para ti, también es para tus hijos. Dice amén. Ya. Y esa bendición que cae sobre tu vida es lo que te va a ayudar a no solamente tener victoria, sino conquistar las puertas de tus enemigos. Y este es mi último punto para concluir. Escuche bien. En esta pequeña historia, que no tengo tiempo para entrar en detalle, donde los enemigos de Abraham vinieron y le robaron, lo saquearon todo. Escuche bien. Dice la Biblia que no solamente Dios lo protegió, sino que Abraham recobró. ¿Ok? Abraham recobró lo perdido. Si miramos la historia de David, cuando vinieron sus enemigos, mientras él tenía unas grandes victorias para allá con sus soldados, vinieron sus enemigos y se llevaron todos sus bienes, sus mujeres y sus niños. Le pegaron fuego a todo su campamento, a todas sus viviendas. Imagínense, las viviendas de los generales más grandes de Israel, eso no eran casuchas. ¿Okay? Sáquese de la mentalidad de hombres de Dios en la Biblia que vivían como los taínos. No, estos eran hombres de prestigio. Estos eran hombres respetados, de plata, de pactos con Dios, y Dios los bendecía. Y allá sus enemigos le pegaron fuego. Los soldados de David particulares, que eran 300 hombres de guerra, jefes de escuadrones, lo querían matar, lo querían asesinar. Y dice la Biblia que David se puso amargo, muy amargo de espíritu, afligido de espíritu, pero lloró y se quitó la coraza de soldado y se puso un efod de sacerdote. Y fue a Dios y buscó a Dios y recobró su fuerza y les dijo a sus hombres que lo querían matar: decidan ustedes si se quedan aquí lloriqueando y peleando, o nos vamos allá y recuperamos lo que es nuestro. No solamente protegió porque sus mujeres y sus niños, no murió ni uno de ellos, protección. Pero allá se fue David, aquel campamento, y dice la Biblia, y aniquilaron a todos sus enemigos y recobraron todo lo perdido, y aún las propiedades de los mismos enemigos se lo llevaron. Hay una ley de parte de Dios. A todos el enemigo nos ha venido a robar en algún momento u otro, porque eso es lo único que él sabe hacer: matar, robar y destruir. Pero hay una promesa de parte del Señor: si el enemigo fuese hallado hurtando, tendrá que devolver hasta 7 veces lo perdido. Dios hizo ese pacto con Abraham, lo hizo con David, lo hizo con el pueblo de Israel en el pacto mosaico. ¿Cómo, pastor? Sí, no. Muy linda la película de los 10 mandamientos, con los señores en bastón, todos ciegos, que no podían caminar, ellos todos hambrunos, caminando así. Pero tal parece que el que escribió el guión no leyó la Biblia, porque con plata y oro lo sacó y no hubo enfermedad en ninguna de sus tribus. O sea, 400 años de esclavitud fueron restituidos económicamente en un día. No tuvieron ni que pedirlo. Faraón dijo: muchacho, todo el mundo, denle todo lo que tiene esta gente. Mientras más rápido se pueden ir de Egipto, mejor, porque no aguantamos una plaga más.
El pacto de Dios no solamente incluye perdón y restauración, incluye restitución. Métete en pacto con Dios y tú vas a ver cómo el tiempo perdido puede ser restituido, cómo relaciones perdidas pueden ser restituidas, cómo tiempo perdido en el desierto puede ser restituido por Dios, como cosas que pasaron por tu desobediencia y tú por acá haciendo lo tuyo y ahora estás más maduro, ahora eres más mujer, eres más hombre y tú dices: Dios mío, pero qué torpe soy, cuánto tiempo perdí, cuántas cosas erróneas hice, todo lo que pude haber logrado en estos últimos 10 años que los perdí. Escúchame muy bien lo que estoy diciendo. Dios te da un pacto hoy, por lo menos te revelo un pacto hoy, que con Dios y con Jesús no se pierde nada, porque Él es el Dios de ayer, Él es el Dios de hoy y Él es el Dios de mañana, y Él restituye. Él restituye. Saliste de una relación terrible, permite que Dios te sane para que te restituya con un buen hombre, con una buena mujer. Saliste de un mal negocio donde lo perdiste todo. Arrepiéntete del error que hayas cometido. Restáurate y sánate. Entra en el pacto que Dios te puede restituir lo perdido. Y empieza a ver dentro de este pacto que todo lo que parece un fracaso es simplemente un escalón. Mire, nuestro padre Abraham. La Biblia es tan transparente y tan poco religiosa, porque la religión de hoy en día nos presentan hombres que están parados aquí arriba. La Biblia nos muestra a nosotros líderes, amigos de Dios, que fueron vulnerables. Nos enseña un Abraham que fue y se acostó con la sierva de su esposa, y una Sara que simplemente dio la espalda y le dijo: haz lo que te da la gana. Nos enseña un David que mató, que mandó a matar a un hombre para quedarse con su mujer, que hizo cosas terribles fuera del consejo de Dios, y sin embargo vino a Dios y le dijo: Señor, te pido que me limpies con tu sangre, sin conocer a Jesús. Crea en mí un corazón nuevo, renueva el gozo de mi salvación, dame tu espíritu una vez más, te lo pido. Dios lo restauró. Job comete errores, su mujer, sus hijos quedan muertos, y dice la Biblia que al final de esa historia, y a Job se le devolvió 2 veces lo que perdió. Nuestro Dios es un Dios de restitución, y ese es el pacto en el cual tú estás, o en el cual tienes acceso. Ponte de pie y levanta tus manos al cielo. Ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquí estamos ante tu presencia. Aquí estamos, Jehová Dios, nuestro Padre. Aquí están tus hijos que llegamos a ti por el único medio que podemos llegar: la sangre preciosa de Jesucristo, la cual tú llamaste la sangre del pacto eterno. Nada lo cambia, nada lo abroga, nada lo saca, nada lo quita. Oh Señor, gracias por el pacto que, no pudiendo prometer por alguien mayor, prometiste por ti mismo, Señor. Ese es el pacto que hiciste con nosotros, mi Rey. Pacto el cual yo venero, pacto el cual yo honro, pacto, Señor, el cual, Señor, hoy te doy gracias por él, porque a través de él, Señor, podemos tener relación contigo. Nos podemos, Señor, acercar a ti con confianza por medio de ese pacto, Señor. Oh Padre, tenemos una vida larga, una vida eterna, una vida protegida. Tenemos, Señor, protección de nuestros enemigos, victoria en nuestras batallas. Tú nos otorgas, Padre Santo, el derecho a ser prósperos, a vivir bien, Señor, delante de ti. Prosperidad, que nada me falta, provisto en cada área. Oh, mi Rey Jesús, Señor, ese pacto eterno, Señor, que me da protección de mis enemigos, que me restituye aún, Señor, las pérdidas, las bajas, Señor, que la vida presenta. Gracias, mi Rey, Señor, te doy. Yo oro ahora mismo, antes de irme de este lugar, por cada persona, Señor, que hoy se ha sentido libre, Señor, de saber que lo que han perdido por desobediencia, lo que han perdido por cualquier razón, Señor, tú hoy, Padre,
Tú hoy, Señor, sanas ese corazón, sanas esa identidad, sanas, Señor, esa imagen que no es tuya en ellos. Y como le dijiste a Moisés, pongo delante de ti la vida, síguela para que te vaya bien, síguela para que vivas, síguela para que tengas la bendición. Y yo restituiré los años que el saltón y el revoltón han robado, serán devueltos a ti. Yo devolveré los años de tus pérdidas, dice el Señor. Siento que Dios le está diciendo eso a alguien aquí en este lugar, y se lo está diciendo a alguien que me está viendo en línea. Escucha bien, Dios ha venido a confirmarte y afirmarte hoy que yo soy el Dios que restauro y restituyo los años que tú has pensado que has perdido. Yo te acelero desde donde tú piensas que estás atrasado a donde se supone que tú estés. Yo te acelero aún más abundantemente de lo que tú piensas o tú entiendes, por el poder que actúa en ti, porque yo soy un Dios de pacto. Oh, Jesus. Y la senda del justo será como la luz de la aurora, que va en aumento y en aumento hasta que su día es perfecto, mi Rey. Gracias porque así lo creo. Gracias porque así tú lo confirmas a tus hijos. Gracias, Dios, por esta promesa, esta herencia, la cual tú describiste, inmutable, inmesurable, incorruptible e inmarcesible. Gracias, mi Jesús. Aleluya. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Preparémonos para dar a Dios. Vamos a sembrar. Dios ama al que da con alegría. Dios bendice al dador alegre. Padre, gracias. Los que están en línea, ahora esta transmisión termina y usted podrá ir a nuestra página o a nuestra aplicación y sembrar por ahí. Nadie se quede con las manos vacías delante de Dios. Padre, gracias. Bendecimos nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Pacto contigo de bendición. Amén. Los que están en línea los veo.